empieza alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a tomar una lectura allí en el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 21. Allí estamos, vamos a tener una base bíblica en esta mañana y vamos a compartir la palabra del Señor. Qué bueno sería que si usted tiene un ejemplar de la Biblia o está ahí en el trajín del día, en el hogar o tal vez en su trabajo, pues tome un momento y nos acompañe unos minutos de este programa, el tiempo que aquí realizamos, esta hora de programa, y escuche lo que Dios tiene para su vida. Dice así la palabra del Señor, Jeremías capítulo 7, verso 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque, verso 22, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Verso 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Verso 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envió todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a meditar en esta palabra, pero antes queremos hacer una oración presentando nuestras vidas, pero también a usted, estimado televidente, presentando su vida. Tal vez hay problemas en el hogar, hay dificultades, y esta palabra le puede traer un consuelo, una fortaleza para su vida. Padre Celestial, en esta preciosa mañana te damos muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, para compartir tu palabra. Bendice, Señor, cada televidente. Dios amado, mira, oh Dios, su necesidad. Mira, oh Dios, el conflicto, el momento difícil de su vida. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Motívanos, enriquece nuestra vida espiritual, Señor. Para ti no hay nada imposible. A través de tu palabra, hacer algo grande, Señor, en esta mañana. Muchas gracias, Señor, que el tiempo que vamos a tener aquí sea de grande edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermano Alberto, vamos a dar apertura a este tema. Gloria a Dios. Sí, el tema es lo que hace el pecado. Amén. Ese es el tema que queremos compartir esta mañana. Lo que hace el pecado. Por eso la Biblia dice, en el verso 24 de Jeremías 7, dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Vemos, amigo, lo que hace el pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Hace que el hombre cierre el oído a la palabra del Señor. Hace que el pueblo cierre el oído a la voz de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Que el hombre no oiga la voz de Dios, no oiga la palabra del Señor. Cuando el hombre se contamina de pecado, cuando el ser humano se contamina de la inmundicia del pecado, ¿qué es lo que hace el pecado? Hace que el hombre cierre el oído a la palabra del Señor. Hace que el hombre se aleje de Dios. Por eso, querido amigo, en esta mañana, el tema es lo que hace el pecado. El pecado lo que hace es día a día alejar al ser humano de la presencia del Señor. Día a día el pecado lo que hace es al hombre llevarlo a no amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso vemos la obra que Dios hizo con su pueblo Israel, sacándolo de Egipto, donde habían estado
durante 430 años esclavizados en aquel lugar, pero Dios en su amor y en su misericordia le plació rescatarlos de aquel lugar para colocarlos en un buen lugar, en un mejor lugar, alabado nuestro Dios. Pero vemos lo que el pueblo hizo con Dios, que hizo el pueblo con nuestro Señor, después que Dios hizo la obra en ellos, después que Dios los rescató, después que Dios los libertó del pecado, de la esclavitud del pecado. El pueblo que hizo, se alejó del Señor. Por eso dice la palabra, no oyeron, ni inclinaron su oído, antes dice la palabra, caminaron en sus propios consejos. Dice, en la dureza de su corazón malvado. ¿Y qué hizo el pueblo? Fue hacia atrás. Amigo, usted que me escucha a la distancia, esto es lo que hace el pecado. El hombre día a día se aparte del Señor, vuelva hacia atrás. Por eso hoy la palabra es para que usted reflexione donde se encuentra, querido amigo, y con nosotros abra la Biblia y usted pueda ver cómo el pueblo de Israel se apartó del Señor. ¿Pero por qué lo hizo el pueblo? Porque se contaminó del pecado, porque se llenó su corazón de maldad. Y cuando un corazón está contaminado de pecado, no oye la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice, el que es de Dios, oye la palabra del Señor. Todo aquel que ama al Señor, que anhela la palabra, escucha la palabra del Señor, camina con Dios. Pero el pueblo les prefirió mejor caminar en sus propios caminos, en sus propios consejos. Mi amado amigo, y eso es lo que Dios nos quiere con nosotros. Por eso hoy le estamos hablando acerca del tema, lo que hace el pecado. El pecado hace que el hombre cierre el oído a la palabra del Señor. Amén. A través de la historia del pueblo de Israel, podemos notar que cuando ellos estuvieron en pecado siempre se negaban a oír la palabra del Señor. Si el televidente quiere acompañarme, puede hacerlo allí al libro de Nehemías capítulo 9, versículo 29, para que veamos por medio de la palabra del Señor cómo el pueblo de Israel siempre que estaba en pecado no deseaba oír la palabra del Señor, y el pecado lleva a eso, a no oír la palabra del Señor. El capítulo 9 de Nehemías tiene un título que dice: Esdras confiesa los pecados de Israel. El sacerdote Esdras empieza a hacer como un listado de los pecados que habían cometido el pueblo de Israel, sus padres, a través de la historia. Y en el versículo 29 dice: le amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron y endurecieron su cerviz y no escucharon. Encontramos a un pueblo que a través del tiempo, en los momentos difíciles del pueblo de Israel, en el cual se apartaba de Dios, se negaba a oír la palabra del Señor. Y aquí Esdras dice, si ellos escucharan tus juicios, si ellos no entraran en ese pecado, por medio de esos mandamientos vivirían. Pero como el pecado lleva a eso, el pecado desafortunadamente lleva a la persona a que no oiga la palabra del Señor, a que no escuche el mensaje de Dios, que es el que puede orientar a la vida del ser humano. Entonces por eso tratamos este tema. El pecado primeramente impide que la persona pueda escuchar el mensaje de Dios. Le va a incomodar la palabra de Dios. ¿Y por qué le va a incomodar? Porque la palabra le va a exhortar, la palabra le va a decir, eso que estás haciendo, no lo estás haciendo bien. Entonces la persona va a decir, no quiero que me digan de la palabra nada, porque todo lo que le puedan estar enseñando le va a ir en contra de lo que está haciendo. Por eso el pecado lleva a que no quieran escuchar la palabra del Señor. Es algo muy real en nuestros días. Estamos viviendo un tiempo donde el pecado está contaminando, está enseñoreándose de muchas vidas. Recordaba ahorita que hablando de este tema, que estos días hemos tenido la oportunidad de ir a visitar allí al centro penitenciario, y recordaba el testimonio de algunos de ellos que se acercan cuando uno va a hacer la visita
y empiezan a contar su historia. Muchos de ellos, hace algún tiempo encontraba un anciano que es conocido, y yo lo miré, yo le decía, yo usted lo distingo, y entonces él se acercó y dijo, claro, usted fue a mi casa, usted predicó en mi casa, y empezó a contarme su historia. Y le voy a contar este testimonio, voy a traerlo porque la verdad esto es algo real. Y él me decía, mire, un día estábamos allí con mi familia, estábamos tomando, todo parecía bien, no había ningún problema, pero se me ocurrió salir a la calle. Iba con mi hijastro, me contaba este hombre, y en algún momento cuando regresaban, pasó algo, pasaron unos motorizados, los balearon, los puñalearon, y el muchacho que iba con él fue muerto, y él quedó herido gravemente. Todavía me mostraba las cicatrices y me decía, yo por qué salí ese día, yo por qué no me quedé en casa, por qué decidí participar del alcohol, de la borrachera, cuando muchas veces escuché la palabra. Y entonces él se lamentaba y decía, si yo no hubiera salido esa noche, no estuviera aquí, no me hubiera pasado esto, mi hijo murió y aún la familia dice que no hay más testigos sino yo, y dicen que fui yo. Me contaba este hombre casi llorando, y yo decía, Dios mío santo, lo que hace el pecado. Y él me volvía a repetir y me decía, pero ¿cuántas veces fue usted a predicar a mi casa? Y yo no hice caso. Oiga, y cada vez que he ido allá, que he tenido la oportunidad de ir, que es una bendición estar allí en ese lugar y compartir la palabra del Señor allí, la gente se acerca a contar su vida, y muchos se lamentan de que un día fallaron, de que un día, habiendo escuchado la palabra, habiendo tenido la oportunidad de tener una vida mejor, una vida diferente, de no hacer caso a lo que Dios les decía en su vida, están allí muchos condenados a largo tiempo, muchos años. En estos días, la última vez que fui, se me acercaba un hombre condenado a 30 años allí, 30 años condenado, y me contaba toda su historia, muy lamentable. Estaba aquí trasladado de otra ciudad, no tenía familia, quien le visitara, y me decía, solamente por ser desobediente a Dios. Muchas personas tienen que llegar a esa condición para reconocer las faltas, para reconocer su pecado. Yo pienso que usted, televidente, que nos alcanza, que esta mañana ha sacado el tiempo para estar atento, no espere llegar a una condición de esas. No espere llegar a lo más bajo para reconocer. Pienso que hay tiempo. Este mensaje, todos los días que se está transmitiendo, usted lo escucha, tal vez por la radio, tal vez de muchas maneras le han invitado a la iglesia, le han dicho que cambie su vida. Pues déjeme decirle, no espere caer en una condición que sea ya difícil de volver, de tomar una decisión mejor. Es el momento de tomar una buena decisión. Este mensaje trae a su vida reflexión. Entonces, hermano Alberto, compartiendo este tema, hay algo más por mirar, hermano, en esa parte. Amén. Sí, querido amigo que está a la distancia, en la expectativa de este mensaje de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, decíamos del pueblo de Israel, compartíamos del pueblo de Israel. ¿Qué hace el pecado? Hace que el hombre cierre al oído a la voz de Dios. Amén. Segundo, el pecado lleva al hombre a no amar a Dios. Eso es lo que hace el pecado, que el hombre no ame a Dios. Por eso en Salmos capítulo 81, el verso 11, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel dice, no me quiso a mí. Estamos viendo, amigo, por qué el pueblo de Israel no amó al Señor. Porque había algo en su corazón que impedía, algo en su corazón que no lo dejaba que él amara a Dios, que él entendiera el propósito, el plan que Dios tenía con ellos. Querido amigo, Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito, un plan grande, precioso. Pero porque hoy muchas personas han endurecido el corazón a la palabra. Llegamos casa por casa a compartir esta palabra del Señor. ¿Y qué hace el hombre? Cierra las puertas, cierra el oído. ¿Por qué pasa eso, querido amigo? Porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado, que el hombre no ame al Señor, que el hombre ame al mundo. Por eso la Biblia dice
El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Eso es lo que hace el pecado, amigo, que el hombre se aleja del Señor, que el hombre cierre el oído a la palabra. ¿Qué hace el pecado? El pecado hace que el hombre endurezca el corazón a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Por eso dice el verso 12 de Salmo 81. Dice la palabra, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Dice la palabra, caminaron en sus propios consejos. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios con el pueblo? Lo dejó. ¿Y por qué lo dejó el Señor? Porque ellos endurecieron el corazón a Dios, a la palabra del Señor. No quisieron atender la palabra. No quisieron aceptar el consejo. No quisieron cumplir con los mandamientos que Dios les había dado a este pueblo. Después que duraron 430 años esclavizados allá en Egipto, este pueblo no tuvo en cuenta la obra que Dios hizo con ellos. Querido amigo que me escucha a la distancia, qué bueno que usted reflexione por un momento y mire a su lado, a su familia, todo lo que Dios ha hecho con su vida, las bendiciones que Dios le ha dado. Amigo, no cierre más las puertas a la palabra del Señor. El Señor Jesucristo te quiere bendecir aún más todavía de lo que te ha bendecido. La Biblia dice que aunque el hombre sea infiel con Dios, Dios permanece fiel con el ser humano. Dios es misericordioso, amigo. Por eso hoy en esta mañana Él nos ha pedido este lugar para predicar la palabra. Por eso Él ha abierto esta puerta en este precioso canal para que usted a la distancia, amigo, escuche la palabra del Señor. Para que usted a la distancia esté atento a lo que Dios habla, a lo que Dios enseña en su palabra. Alabado nuestro Dios. El pecado lleva al hombre a ser rebelde con Dios. Por eso en Lamentaciones capítulo 3, el verso 42 dice la palabra. Dice, porque yo me rebelé contra tu palabra, dice el pueblo. Ellos reconocen que se rebelaron contra Dios. Eso es lo que hace el pecado. Que el hombre se vuelva rebelde a Dios. Que el hombre se vuelva rebelde a la palabra. Y cuando escuchen a un cristiano en la puerta hablando de Jesucristo, pues ¿qué hace la persona? Le da impaciencia, le da ira. Pero ¿por qué actúa así? Porque hay dentro de su corazón hay un pecado que lo está día a día agonizando, quitándole la paz. Por eso, amigo, hoy esta palabra es para que usted reflexione donde se encuentra. Y usted, hermano, no sabemos cómo estará su vida espiritual. Así que qué bueno que usted también esté atento allá a la distancia de la palabra del Señor. Amén. Entonces, el pecado lleva a que no se pueda amar a Dios. Y el pecado también lleva a que no se ama a Dios, se rebelen contra el Señor. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por eso es que no puede amar a Dios. Por eso es que se revela. Y tocando Nehemías 9, que fue la parte que mencioné en la intervención, allí en el versículo 26 vamos a encontrar algo que nos habla precisamente sobre esto, de que no aman a Dios y se rebelan contra Él. Dice el versículo 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Aquí encontramos un pueblo que como estaba en pecado, no estaba haciendo las cosas bien, entonces cuando llegaba el profeta, la persona guiada por Dios, a protestar la situación de ellos, a decirle lo que ustedes están haciendo está mal, ustedes tienen que organizarse, tienen que organizar su vida, encaminarse a Dios. Y como el pecado que ellos tenían lo llevaban a rebelarse a Dios, dice, mataron a sus profetas, porque esos profetas los estaban queriendo llevar a que buscaran de Dios. Desafortunadamente, en el día a día, cuando un cristiano toca la puerta de un hogar, la persona que está en pecado, la persona que dentro de sí le incomoda el evangelio, entonces lo que hace es cerrar la puerta, lo que hace es decirle palabras soeces a aquella persona o decirle váyase, por aquí no vuelva. El pecado les impide dar la oportunidad, abrir la puerta de que Dios haga algo. Lo que hacen es lo que hizo este pueblo, aborrecer a aquella persona que le trae el mensaje de salvación. El pecado los llevan a rebelarse en contra Dios, a no amar a Dios, y eso pues
el pecado lo lleva a una consecuencia. Dice el versículo 27, los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, desde los cielos los oíste. Dice, y según tu gran misericordia enviaste libertadores para que los salvasen de las manos de sus enemigos. El pecado ciega a la persona, el pecado no deja que escuche a Dios, que también lleva a la persona a rebelarse, a impedir que aquella persona que lleva el evangelio le abran la puerta, pero dice que también lleva a que la persona siga en aflicción, porque en aflicción los afligieron, el pecado aflige a la persona. Pero si usted está en esa situación, si usted está pasando por esa circunstancia en la que el pecado ha impedido que usted pueda acercarse a Dios, dice que en la tribulación puedes clamar al Señor. En esa situación puedes abrir la puerta, decidir a que ese mensaje pueda entrar a su vida, a su hogar, y entonces Dios hará una obra en usted. Porque si usted sigue de esa manera, lo que está haciendo es afligir su vida y entrar en un sufrimiento que el pecado cada día le va a aumentar. Seguimos con nuestro hermano David en este precioso tema de lo que hace el pecado. Sí, hermano Ángelo y hermano Alberto y toda la audiencia, lo que hemos estado compartiendo, yo estaba mirando el Salmo 51. David siente un momento de reflexión y acordándome ahorita que muchas personas, por ejemplo, los hijos, a veces los hijos cuando son rebeldes, cuando no hacen caso, ellos piensan que están desobedeciendo es a los padres solamente, pero la Biblia da un mandamiento acerca de esto, de que los hijos deben ser obedientes a los padres si quiere que les vaya bien y tengan larga vida sobre la tierra. Entonces uno piensa que está pecando contra el hombre, pero está pecando realmente es contra Dios, porque aquí David, en el Salmo 51, si usted lo medita, David hace una reflexión de esto y empieza a hablar con Dios y a decir, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David había fallado a Dios, pero había pecado con una mujer. O sea, en el momento era con la mujer, pero cuando él reflexiona de lo que había hecho, él reconoce que había fallado era Dios. Cuando el hijo es desobediente, tal vez dirá, yo no le obedezco a estos cuchos, como ahora está de moda decirle a los padres. Y yo no le obedezco. Pero déjeme decirle que si usted está haciendo eso, está desobedeciendo a Dios. Aunque sean sus padres allí humanos, pero está desobedeciendo a Dios. Cuando el hombre le es infiel a la esposa, le está fallando a la esposa, le está fallando a Dios primeramente. Lo mismo la esposa cuando le falla al esposo. Entonces el pecado es contra Dios, pero también perjudicamos a los que nos rodean. Y Dios no se queda corto en esa parte. Dios empieza a dar el mensaje y a David le trae esa reflexión a su vida. Qué bueno sería que usted leyera este salmo. Este Salmo 51 es la reflexión de David de lo que el pecado había hecho en él, pero reconociendo que fue hacia Dios. Había fallado a los hombres, pero también lo más importante era Dios. Perjudicó a los hombres que estaban alrededor suyo, pero reconocía que a Dios le había fallado. Entonces, esto es una consecuencia también de este pecado. Esto es una consecuencia también del tiempo que estamos viviendo. Por favor, estamos viviendo un tiempo difícil, pero es bueno reflexionar de todo lo que Dios puede darnos, guardarnos y bendecirnos. Hermano Alberto. Amén. David reflexionó, David entendió que había pecado contra Dios, vio la aflicción que había dentro de su vida, de su alma, las consecuencias a las que llevó ese pecado y reflexionó. En esta mañana Dios nos está permitiendo hablar sobre las consecuencias del pecado para que usted también decida reflexionar
a las circunstancias por las cuales usted está pasando en este momento, y así pueda usted también, como David, tener la oportunidad de venirse a Dios para que Él limpie su vida de pecado y Él le pueda quitar esa aflicción de su vida. El tiempo nos ha avanzado rápidamente, ya estamos sobre las 11:30, vamos a hacer un corte y en el segundo segmento seguiremos hablando sobre las consecuencias del pecado. Antes de este corte los invito a comprar en el depósito de materiales Kennedy, ubicado en la Manzana F6, lote 22, aquí en Atalaya, primera etapa. Allí va a encontrar cemento, cabillas, tubería estructural, tubería redonda, todo lo que usted necesite para la remodelación de su hogar, de su casa. Si necesita herramientas, puntillas, todo lo que usted necesite está en depósito de materiales Kennedy. A tan solo 3 cuadras de la Redoma de los Vientos, yendo hacia la avenida Kennedy, lo va a encontrar. Número de teléfono 578-7133. Allí nuestra hermana Nora le estará atendiendo en aquel lugar. Vamos a ir a unos mensajes de interés. Ya regresamos aquí en Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en tu alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Porque te alejas de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz. Porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando en pecado tu vida está, cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. Porque te alejas de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz. Porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón.
piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas, cuando en pecado tu vida está. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Regresa, oh Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Reciban un saludo muy cariñoso de parte de mi esposo, el reverendo Gustavo Martínez, de toda la obra de Dios en el mundo. Quiero a través de este medio hacerle la invitación a cada oyente, a cada hija de Dios, a cada hijo de Dios, a cada amigo y amiga que está viendo este programa para que siga escuchando este mensaje glorioso, este programa maravilloso de palabras de vida. Solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Y si usted le abre el corazón a Dios y a esta palabra, usted va a recibir vida y vida en abundancia. Anime a otros a escuchar este programa, el cual se está transmitiendo todos los días de lunes a viernes por Cúcuta TV. Deseamos que usted atienda la palabra de Dios, que usted abra su corazón a ella, porque aquel que lo hace nunca recibirá pérdida, será bendecido. Y la puerta que usted puede abrir para esa bendición es abrirle su corazón a la palabra de Dios. Sigan orando por los jóvenes, los instrumentos de Dios que están trabajando en este programa, porque necesitamos jóvenes, vidas que se pongan en las manos de Dios para la expansión del Evangelio. Les amo y pedimos siempre sus oraciones por nosotros. Palabra de vida. Dios les bendiga, que Dios está con ustedes. A todos ustedes, damos inicio a este segundo segmento aquí en Palabra de Vida, sembrando la buena semilla. Les saludamos a todos los que se han ido conectando, hermanos y amigos, que están sacando este precioso tiempo para escuchar la palabra del Señor y este tema que hemos estado tratando sobre lo que hace el pecado. Es un tema que es fundamental para que tanto hermanos como amigos entendamos lo importante que es buscar del Señor. Les invito a que nos busquen en Facebook como Palabra de Vida, sembrando la buena semilla, y en YouTube como Palabra de Vida, Zona 70. Allí va a encontrar usted los diferentes videos, o algunos videos de los que se han estado realizando. No están todos, pero ahí hay una buena cantidad de videos por medio de las cuales usted puede compartir en las redes sociales, y también puede usted mirar aquellos programas que usted no haya podido ver en vivo en YouTube, Palabra de Vida, Zona 70. También nos puede escribir al WhatsApp 312-509-6191. Repito el número, 312-509-6191. Ese es el número por el cual nos puede escribir. Si usted tiene alguna petición, alguna situación por la que usted pueda estar pasando, al final del programa vamos a sacar un tiempo para que usted, si desea escribirnos a este WhatsApp alguna petición, estaremos orando por ella, para que Dios le ayude a usted en la circunstancia por la que pueda estar pasando. Ese es el WhatsApp, 312-509-6191. Continuamos aquí con nuestro hermano Alberto Ortega con este tema de lo que hace el pecado y las consecuencias a las que conlleva este pecado. Amén. Sí, querido amigo y hermano, Dios le bendiga una vez más. Muy agradecido con Dios por este privilegio tan grande que nos concede estar acá, compartiendo su palabra preciosa y maravillosa. Decíamos lo que hace el pecado. Hemos visto cómo el pueblo de Israel, hemos comentado cómo el pueblo se alejó del Señor. Pero también el pecado lleva al hombre
a la muerte espiritual. Eso es lo que hace el pecado. Por eso vemos en Lamentaciones capítulo 3, el verso 40, donde el pueblo reflexiona y dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. El pueblo reconoció ellos el error que ellos habían cometido. Pero miren lo que dice también ahí mismo de Lamentaciones: lo que hace el pecado hace que el hombre sea desleal a Dios. El pecador, el hombre que se contamina de pecado, lleva a que sea un desleal a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el pecado. Pero vamos a ver las consecuencias que trae el pecado, es el segundo punto. Las consecuencias que trae el pecado. Primero, lo que dice Lucas capítulo 16, el verso 24. Aquí vemos la historia de un hombre rico y Lázaro, mendigo. El pecado lleva al hombre, las consecuencias del pecado, ¿qué son? Que trae dolor eterno y llanto eterno. Vemos a este hombre que no quiso atender la palabra, que no le dio importancia a la palabra del Señor, que su corazón lo endureció a la palabra de Dios, y vemos las consecuencias que le trajo a este hombre por ver endurecido su corazón a la palabra del Señor. Porque este hombre era un hombre orgulloso, porque lo tenía todo materialmente, como dice la palabra de Dios, que todos los días hacía sus fiestas. Este hombre lo tenía todo materialmente. Por eso era un desleal a Dios, porque estaba contaminado de pecado, estaba lleno de inmundicia, de mundo, de maldad. Por eso él no tuvo misericordia con este mendigo Lázaro, cuando llegaba a la puerta de su casa a pedirle algo de comida. Dice la palabra que este hombre por muchas ocasiones lo despreció. Lo que el ser humano, lo que no ha pensado es que después de la muerte, amigo, hay otra vida. Este hombre nunca pensó que se iba a morir, tal vez él pensó que iba a ser eterno. Y como hoy hay un engaño que le han metido al ser humano, por eso es que el ser humano ha cerrado las puertas de su corazón al Señor. Este hombre partió sin Cristo, murió sin Cristo. Dice la palabra que este hombre llegó un momento que él lo enfermó. Lázaro enfermó, era un llagoso lleno de llagas. Dice la Biblia que los perros venían y le lamían las llagas a este hombre. Pero este hombre falleció, dice la palabra que los ángeles lo levantaron, dice la palabra del Señor. ¿Por qué pasa esto, amigo? Porque este hombre sí tuvo atento a la palabra, porque este hombre sí quiso la palabra del Señor, porque este hombre sí quiso y tuvo atento a la palabra de Dios, no fue rebelde. Pero este hombre rico, dice la palabra, que murió y fue sepultado. Y en el verso 24 dice la Biblia que este hombre clamaba: Padre Abraham, ten misericordia de mí, dice, y envía a Lázaro para que moje la punta y se dé un agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vemos a un hombre, amigo, en un dolor eterno, en un llanto eterno. Yo uso y pienso, amigo, que este hombre, con tanta plata que tenía, no sé cuántas misas a este hombre le hicieron, no sé cuántos rezos tal vez a este hombre le hicieron para que su alma fuera al cielo. Pero ahí vemos las consecuencias, amigos, del pecado. Ahí vemos lo que este hombre, estando en el infierno, decía: Padre Abraham, tenga misericordia de mí. Querido amigo, por eso hoy es un día, un momento, una hora de que te reflexiones cómo están dando delante del Señor. Tal vez esta palabra no es muy agradable, pero como hijo y como siervo de Dios, hemos sido escogidos por Dios para predicar la palabra, para no detener la palabra que el Dios del cielo nos da a nosotros. Por eso es que hay que dar la palabra, para que usted se dé cuenta, amigo, las consecuencias que trae el pecado. Trae dolor eterno. Eso es lo que hace, eso es lo que trae las consecuencias del pecado, el dolor eterno. Alabado el nombre del Señor. Amigo, hoy es un día muy maravilloso que Dios nos está regalando a nosotros. Hoy es un día para que usted reflexione, querido amigo que está a la distancia y hermano. El pecado trae consecuencias. El pecado trae dolor. El pecado
trae llanto. El pecado, la consecuencia del pecado, viene el ay para el ser humano. ¿Y por qué viene el ay, amigo? Porque no quiso arrepentirse. Este hombre no quiso arrepentirse de sus pecados, no quiso obedecer la palabra del Señor, no quiso escuchar el mensaje de la palabra de Dios, no quiso obedecer el evangelio de Jesucristo. Por eso Jesús dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Pero este hombre no quiso obedecer la palabra del Señor. Y vemos las consecuencias que le trajo el pecado a este hombre, llevándolo al infierno eterno. Amigo, Dios no quiere que ni usted y yo vayamos a ese lugar de tormento. Por eso hoy nos da esta palabra para que reflexionemos y hagamos un padre en nuestro camino. Y así Dios hará algo en nuestras vidas. Sí, otra de las consecuencias que trae el pecado, esas consecuencias que son muy lamentables, como el hermano Alberto nos compartía, es el abandono total. Y viene a mi mente un testimonio que escuchaba de una joven allí en un hospital donde están todos los enfermos de SIDA. Una joven de 23 años. Y ella contaba su testimonio. Se le fue a predicar el evangelio allí en el lugar donde estaba. Y en algún momento el predicador le dijo: Dios puede sanarla, Dios puede hacer algo en su vida. Entonces ella dijo: no, yo sé que Él sana, pero yo no quiero eso. Yo no quiero ser sana, yo quiero es que mi vida sea salva, porque si yo saliera de aquí, si el Señor me sanara, tal vez estaría propensa a pecar otra vez. Y ella decía, con 23 años, ella decía que no quería eso. Se sentía abandonada de Dios, desechada por la sociedad, allí en un lugar donde solo están los enfermos de SIDA. Y estaba en la etapa culminante de esta enfermedad, que es muy lamentable, que la persona en el testimonio cuenta que ya hasta sus labios estaban desasidos por las consecuencias de la enfermedad, y estaba en un abandono total. Su vida se sentía abandonada. Eso hace el pecado. El Salmo 74, verso 1 dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de tu herencia. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Dice, se ha desechado. Ha desechado. ¿Sabe que hay gente que se siente desechada por Dios? Que no se siente amada, que no se siente apreciada por nadie. Déjeme decirle, si esa es su condición en esta mañana, queremos decirle que Dios no te ha desechado. Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Dios ama a todas las personas, pero el pecado lo aborrece. Por eso es importante y fundamental alejarnos de él, alejarnos de esos propósitos del pecado y acercarnos a Dios. Se siente desechado. Hay muchas personas jóvenes, hogares que dicen que no tienen solución. Déjeme decirle, esa consecuencia no la acepte. Yo reflexionaba en estos días en la palabra allí en la iglesia, y yo le decía a los hermanos, que bueno es que la palabra se cumpla de una manera positiva en nuestras vidas, no de una manera negativa, no de las consecuencias negativas que trae la palabra, sino que se cumpla de una manera positiva para nuestra vida. ¿Cómo se está cumpliendo en su vida? ¿Va a favor o en contra de ella? Yo pienso que esta palabra es para hacer reflexión. Si usted siente su vida desechada, vacía, que no tiene un propósito, que usted va y viene de pronto a su trabajo, de pronto a su estudio, pero lo hace solamente porque le toca y porque no hay más nada que hacer, pero en su vida no hay un propósito, tal vez es el pecado que está alejando, que está permitiendo que su vida pierda el propósito esencial, que es que busquemos a Dios, le amemos y le sirvamos. Hermano Ángelo, en esta parte que estamos compartiendo, hermano. Amén. El pecado siempre lleva a este tipo de consecuencias, dolor,
sentirse desechado. Nos dice Lamentaciones, capítulo 1, versículo 18. Nos dice Lamentaciones allí: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oídme ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Dice: mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevadas en cautiverio, mostrando aquí el estado del pueblo. Dice: miren y vean mi dolor, el cual estoy llevando, el cual estoy sufriendo, en el cual estoy por haberme rebelado contra la palabra de Dios. Pero me llama la atención que el texto comienza diciendo: Jehová es justo, soy yo el que me rebelé. Eso es lo que necesita la persona, reflexionar. Dios nos está permitiendo hablar sobre este tema del pecado, de lo que hace, de las consecuencias, para que usted reflexione. Hablaba nuestro hermano David allí el Salmo 51. Allí en el Salmo 51 encontramos en ese Salmo 51 una reflexión de parte de David. Encontramos a David reflexionando de la situación, la circunstancia por la que él estaba pasando. Por eso él dice en el versículo 11: no me deseches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él se sintió desechado, se sintió contaminado, porque el pecado hace eso. Pero el todo no está en quedarse ahí de que Dios me desechó. Ese no es lo que debe hacer el hombre. El asunto está en decir: me siento mal, me siento en dolor, en aflicción, pero Dios mío, ten misericordia. Como dice aquí en el versículo 1, en el Salmo de David, empieza diciendo: ten misericordia de mí conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Eso es lo que el Señor quiere que tú hagas, que en ese estado de pecado, en ese estado difícil por el que puedas estar pasando, vayas a la misericordia de Dios y le pidas que tenga misericordia, que te permita llegar a Él. Dice David en el versículo 12: devuélveme el gozo de tu salvación, dame esa paz, esa tranquilidad que yo sentía. Y si usted, amigo, no ha tenido la oportunidad de sentir esa paz, pues Dios puede darte esa paz. Dice la palabra de Dios: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, así yo la doy. Una paz verdadera, no esa paz que depende de lo que lo rodea a usted, no esa paz que depende de lo que está alrededor suyo, sino una paz verdadera que solo Dios puede dar a aquella persona que le acepta y se aparta de ese pecado por el cual usted pueda estar en este momento. Dios le quiere liberar, Dios le quiere salvar a usted, pero es necesario que usted venga a Él y acuda a su misericordia. Ya aquí vamos finalizando en esta parte de este tema, e invito a mi pastor Alberto para que demos una pequeña reflexión y aprovechemos para hacer una oración por las peticiones. Antes de pasarlo, me escriben aquí en el WhatsApp nuestro hermano Marvin Ortiz, líder de la juventud. Dice: Dios le bendiga, qué buen tema de esta mañana. Saludos a todos los pastores. Saludamos a nuestro hermano Marvin, saludamos a todos los pastores de la zona 70 en esta mañana. Y nos place y nos da gozo saber que nuestros hermanos están ahí atentos a este programa, y también sabemos que hay amigos que están ahí también mirando este programa y estos temas que son importantes. Dejo a nuestro pastor Alberto una pequeña reflexión y oremos por esas peticiones y esas situaciones por las que puedan estar pasando los amigos y hermanos que están con nosotros conectados en este programa. Amén. Qué bueno que usted, hermano, que está a la distancia, esté en la expectativa a esta palabra del Señor. Por eso, querido amigo y hermano, la Biblia nos deja un mensaje muy claro. El pueblo de Israel nos deja un mensaje, una historia muy clara. Por eso, como dice la Biblia en Lamentaciones 1:18, el pueblo reconoce que Jehová es justo. Amén. Él es justo y maravilloso. Ellos dicen: yo contra tu palabra me rebelé. Pero ellos dan un mensaje. Dice: oí ahora, pueblos todos, y ve mi dolor. Eso es lo que el pueblo, ese es el mensaje que el pueblo da, amigo y hermano. Que el dolor que trae el pecado. O sea que ellos dicen: oí, pueblos todos, y ve mi dolor. O sea que nos da un mensaje que estemos en la expectativa
que el que se contamine de pecado, nada bueno le espera. Así que damos gracias al Señor por concedernos el privilegio de estar acá en esta preciosa mañana. Y vamos a orar al Señor para que Dios se glorifique en cada petición conforme sea la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ver que el pastor David nos ore por esta petición esta mañana. Sí, vamos a orar por estas peticiones que hay allí. Padre Celestial, en esta preciosa mañana, te damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad de compartir tu palabra. Pero Señor, nosotros desde aquí no alcanzamos a ver la situación de muchas personas. Tal vez hay problemas, Dios mío, de índole muy grande, Señor, que para nosotros es algo difícil de entender. Pero enviamos tu palabra que tiene poder y autoridad. Enviamos tu palabra, Dios mío, fortalece a aquel, oh Dios, que está desanimado, desalentado, que no encuentra rumbo para su vida. Por favor, Señor, aquel que ha sido atrapado por las garras del pecado, que ha traído maldad y fracaso a su vida. Señor, en esta mañana, haz algo con esta vida, reconforta los hogares, la juventud, Señor, que está siendo tan atacada por todas estas circunstancias, Señor. Tenga misericordia, Dios mío, y ayuda, Padre, hogares destruidos, personas, Dios mío, divagando por esta ciudad que no encuentran un rumbo para sus vidas. Trata con ellos, Señor, visítalos con tu misericordia y con tu amor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Ha sido un gran momento poder estar aquí. Dejo a nuestro hermano Ángelo para que él dé culminación al tema en esta preciosa mañana. Amén. Entonces, dejamos claro, la reflexión de esta preciosa mañana es que usted reconozca la situación, la circunstancia en la que está su vida, y pueda de esa manera acudir a la misericordia de Dios, acudir a esa gran misericordia que Dios tiene, y así pueda usted salir de su aflicción, de su dolor y de esa situación difícil. Dios tiene sus manos ahí abiertas para que usted simplemente venga a Él y vea su gloria. Esa es la reflexión de esta mañana. Invito a mi pastor Alberto para que se despida de aquí de los televidentes y los invite a todos aquellos que en algún momento visiten allí Arboledas, también visiten el lugar donde Dios le está permitiendo llevar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. A todos los televidentes, Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado. Felicitarle a usted, amigo y hermano, por estar en sintonía en esta mañana, escuchando la palabra del Señor. Les invitamos, si usted desea acompañarnos en nuestros cultos, día martes, jueves y sábado, 6:30 de la tarde, domingo 9 de la mañana. También hacemos culto en el corregimiento de Castro, de Arboledas, y les invitamos para que nos acompañe y conozca la obra en aquel lugar. Dios les bendiga y que Dios del cielo los siga bendiciendo y ayudando. Amén. Dejo también aquí a nuestro hermano David para que rápidamente nos dé la dirección del lugar allí en Cerro Pico y El Progreso, donde usted también podrá acudir a buscar la palabra del Señor. Sí, hermano, estamos ubicados en la calle 21, número 65-106, parte alta. Es un lugar muy fácil para llegar y allí estamos predicando, realizando cultos martes, jueves y sábado 7 de la noche, domingo 8 de la mañana y 5 de la tarde. Le invitamos para que nos acompañe y esté allí. Allí está la obra del Movimiento Misionero Mundial y estamos esperándole. Hay un lugar para tu vida allí en la iglesia. Dios les bendiga. Amén. Los invitamos entonces para que en cualquier lugar de donde llega la señal de Cúcuta TV y llega este precioso programa Palabra de Vida, usted pueda buscar una iglesia del Movimiento Misionero Mundial y allí por medio de los pastores y hermanos que están en esos lugares pueda encontrar una orientación en la vida espiritual. De mi parte, les saludo, los invito a la Avenida Las Américas, número 560 del barrio Chapinero, para que también allí pueda usted disfrutar de esa bendición
Invito a los amigos en esta mañana, vamos a estar el día viernes y sábado allí en el barrio Sabana Verde, en una campaña. Vamos a estar en la mañana, a partir de las 8 usted ya puede llegar a aquel lugar en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de aquel lugar, y en la noche a partir de las 6 de la tarde ya puede usted estar pasando por ese lugar para que nos acompañe allí en el barrio Sabana Verde en ese evento que vamos a estar realizando como Zona 70 de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Si usted desea ayudarnos, querido hermano, con alguna ofrenda en el trabajo que estamos haciendo, puede comunicarse al WhatsApp 312-509-6191. Allí podrá comunicarse con nosotros cualquier tema que usted desee tratar, desea hablar con nosotros. Estaremos atentos y con la ayuda del Señor estaremos ayudándoles. Finalizamos este programa. Dios me les bendiga en esta mañana. Que estén muy bien y que sigan conectados con nosotros de lunes a viernes 11 a 12 por Cúcuta TV. Dios me les bendiga. Me salvaste, me diste vida, mi tristeza en tu alegría. Tú sanaste todas mis heridas.